Hola, buenas tardes. Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Digo Lala, voy a cambiar mi... Me llamo Lala. A ver, voy a arreglar esto. Vamos a arreglar Lala. Vamos a arreglar el botón de la camisa. Hay otro Lala, todos somos Lala. ¿Qué pasó? Eh... tin, tin. Rename. Buenísima. Sí, Benja. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal? ¿Qué temprano viene usted, señor? Sí. Es que al final, si no, no me acuerdo. Prefiero tenerlo como que me notifique. Bueno, súper. Sí, todavía tenemos que probar que las presentaciones funcionen y todo. ¿Por qué somos Lala? ¿Qué pasa? Sí. Ah, pero esto está en formato Zoom normal, no formato webinar, ¿cierto? No sé. Nuestro equipo de comunicaciones puede comentar. Porque se supone que cuando está en formato webinar, a los invitados, el host los deja entrar cuando los habilita. No, no me manejo. Sí, descarté la sala de espera, ¿es a lo que te refieres? Sí, Ay, a ver. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Soy Paulina. Mucho gusto, Denise. hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Ustedes alguien de ustedes va a compartir el PowerPoint? Yo creo que lo más cómodo es justamente eso que probar, es que tú misma lo manejes, si es que Paulina se le puede dar poder. Colocamos solo el panel de KPI. ¿Cómo? Claro, acá está el sabor. No, acá dice el camino de las 7 capillas de montaña. ¿Podemos silenciar la Angélica que... Ya, está. Listo. Ujú. O sea, por ejemplo, esa es la idea. O sea, lo ideal sería que tú misma puedas compartir tu pantalla, Denise, Sí. para, a ver, por ejemplo, lo voy a hacer yo. Yo tengo, a mí me lo permite. Voy a ponerme, esa es la idea, View, Full Screen, tin, 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 acá. Entonces, eh, Sí, creo que todos pueden compartir su pantalla ya. por ejemplo, ahí se está viendo la presentación completa, en mi caso. Sí. 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 Pasando, buenísima, pasando slides en slides. Súper, Correcto. súper. Entonces, Denise, ¿quieres probar? Ya. Ahí está, Se ¿sí? ve súper, sí. ¿Se A pasa ver si todo? mueve las slides, sí. Perfecto. Yo tengo una observación. Como yo le envié la liga aquí a Jorge y a Benjamín, aparece el nombre mío en lugar del suyo. ¿Hay alguna forma de configurarlo? Sí, Pero creo que sí.
lo puede, ahí el Benja mismo, hola Benja, puede Hola. cambiar su, hola Jorge, hola Claudias. Ahí ustedes pueden, arriba, en las caritas de arriba pueden cambiar sus nombres. Ah, perfecto. Ah. Súper, gracias. Y a ver, Bien. Benja, y está, súper. Y probemos si pueden compartir sus pantallas, Benja, Parece. Lin, Jorge. Correcto, Benjamín, si gustas. Ya, voy a hacer la prueba entonces. Turun. Un minutito. Desde ese punto de vista, lo Ah, desamparado se convierte en comunidad. Pero tenemos la ahí ustedes díganme si se está viendo. Amaru, con puertas comanda caudal. Sí, A ver, ponle pantalla ¿Sí? completa y mueve las slides. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ahí se ve una foto borrosa. Ahí, sí, perfecto. Súper. Ya, genial, estamos. Buenísima. Jorge, este, podemos. Camilo, el orden en que van a intervenir los expositores, ¿tú lo tienes? Sí, ahora les cuento un poquito cómo los manejamos. Pero solo confirmamos que Jorge pueda compartir. Ahí se ve la pantalla, a ver, mueve las slides, Jorge, a ver. Perfecto. Súper. Muy bien. Buenísima. Excelente. Bueno, todavía no comenzamos, nos quedan unos 10 minutitos, aunque ya hay público que se ha conectado, impresionante. La forma en que esto lo vamos a hacer es la idea es que sea, como ya hemos conversado, que sea algo tranquilo. Yo estoy acá. Sí, ahí es súper importante, Pauli, que a todos los que ingresen silenciados, porque si no esto va a pasar a cada rato, irlo silenciando. Va. Sí. Y entonces la forma en que lo haremos es que, bueno, yo voy a partir brevemente dando las gracias e introduciéndolos a cada uno de ustedes. Bueno, a todos ustedes los conozco, también tengo sus bios, a menos que haya algo, o sea, quieren que les pregunto a cada uno de ustedes si hay algo que quieran que destaque, de en qué están ahora, de quiénes son, de su empresa, algo en particular. No, No, sin problema, Camilo. la bio Súper. está actualizada. Entonces, bueno, los presento cortito y no voy a leer la bio, sino la uso de referencia. Y entonces luego yo voy a como setear un poco el tono voy a hacer la primera presentación. La idea, la dinámica para hacerlo, bueno, depende de cuánta gente venga, dinámica es que, bueno, voy a presentar y dejar no más de 10 minutos y puedo dejar tanto, o sea, si hay gente quiere ir preguntando, para que lo vayan poniendo en el chat al tiro, y al final de la presentación dejar un espacio para preguntas y así luego pasarlas a los demás. Entonces dejo ustedes abiertos si quieren responder preguntas que salgan en el chat en el momento o dejarlas al final. Y luego al final, o sea, presento yo, preguntas. Presenta Denise, Benja y Jorge, y cada uno con su espacio de preguntas, y al final dejar espacio para más preguntas que hayan, y si no hay preguntas del público, preguntas entre nosotros o comentarios o cosas. Yo tengo preguntas para todos, así que si no hay preguntas del público, yo les voy a hacer preguntas a ustedes para también incitar el diálogo. Me parece adecuado. Perfecto. Súper. ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno? En total la idea es que sean 15 minutos incluyendo preguntas, o sea, presentar en 10, 12 minutos, tranqui. Súper. Gracias. Ahí la Paula igual va a ir avisando por el chat de los tiempos. Y por mientras, yo me voy a buscar un vasito de agua, les recomiendo lo mismo. Listo.
Y voy a revisar las bios de todos. Buenas tardes a todas y todos. Clavados a las 10 horas de México, 13 horas de Chile y 17 horas de España. España, porque la próxima semana tenemos una presentación de un colega español. Iniciamos nuestro primer miércoles del agua con nuestros invitados, que estamos muy contentos de tenerlos acá, invitados e invitadas, Denise, Benja y Jorge. Como estamos en América Latina, empezamos a la hora y comentamos a la hora
pero planteo empezar de una cuando tengamos 30 participantes, porque son exactamente la una. Cuando empezamos un par de minutitos, yo creo que llegamos a los 30 participantes y comenzamos. ...29 participantes. ...30 participantes. Entonces, comenzamos con solo 2 minutos de atraso. Para un webinar muy eficiente. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá, en el primer miércoles del agua. En un día que, bueno, acá en Santiago de Chile está nublado y lloviznando un poco. Jorge, cuéntanos, allá en México, ¿cómo está el clima? El agua. Estamos entrando ya en el periodo previo al invierno, está más bien fresco, hay todavía coletazos de calor de repente. Aquí en su casa en Querétaro es más bien clima desértico, y pues saludos a todos, por favor. Súper. Hoy día también recordemos que esta semana ya ha dado inicio la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP27 en Egipto, siendo justamente el tema del agua. El agua ha sido un tema que ha quedado atrás en temas de cambio climático, pero que cada día cobra, evidentemente, no solo la relevancia es evidente, pero que se pone cada día más en la mesa. Quiero también destacar que justamente hay 2 o 3, si no me equivoco, startups chilenos que fueron invitados por el gobierno de Chile a participar de la COP, CRAN y Quilimo, que trabajan en temas de agua, que se encuentran justamente ahora allá en Egipto. Y quiero hacer énfasis en que lo que vamos a conversar ahora es cómo algunas tecnologías nuevas, tecnologías innovadoras, pueden ayudarnos a lograr una gestión que nos permita acercarnos a, por un lado, la tener resiliencia frente al cambio climático y apuntar a la seguridad hídrica. Porque si en todos los temas ambientales, pero en particular en el agua, los temas tecnológicos son de suma importancia, porque al final, sí, el agua es un tema muy político, es un tema de gestión, es un tema social y cultural, siendo la tecnología herramientas claves para lograr ejecutar esos acuerdos políticos que logremos. Y por político no hablo de partido. Por ejemplo, voy a hablar en concreto. Ok, queremos reducir las emisiones de CO2 de tratamiento de aguas residuales. Acuerdo político. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Desde eficiencia energética en la propia agregación de tratamiento de aguas servidas hasta el cambio en la matriz energética. Nos acompañan 3 invitados súper interesantes. La primera es Denise Pultiers. Denise es líder de Utilities en Latinoamérica de Xylem, una importante empresa de ingeniería. Denise es apasionada por la sostenibilidad, y una cosa muy interesante, que no solo en la ingeniería, Denise recién publicó hace muy poco un libro de de educación para niños, que espero que en su presentación nos cuente un poquito. Les presento, Denise nos acompaña de Santiago de Chile. Les presento también a Benjamín Lagos. Él es líder de innovación y técnico y socio fundador de CaptaHidro, un startup chileno dedicado al monitoreo de canales y fuentes de agua, con una tecnología muy interesante. Benjamín nos va a hablar también de cosas materiales de cómo lograrlo. Y Jorge, que nos acompaña desde México, que tiene una experiencia muy amplia desde trabajar en la CEPAL, el Servicio Meteorológico de México, nos va a contar justamente de las necesidades que él, desde la empresa MAV, que es una empresa consultora y constructora de obras de ingeniería vinculadas al agua, nos va a contar las necesidades y requerimientos en el rubro y cómo estas tecnologías pueden ayudar.
Ahora yo voy a, bueno, yo mismo no me he presentado, aunque creo que muchos de los que están acá han recibido directamente mi invitación personal y les agradezco, por supuesto, estar aquí, tal vez ya me conocen. Yo soy Camilo Neus, socio y gerente de Ironwater, un startup chileno que operamos en este momento en Chile y México, dedicado a la inteligencia artificial para el mundo del agua. Y a pesar de que ensayamos la compartir pantalla, ya estoy sufriendo con la pantalla y voy a volverlo a hacer para comenzar con la presentación. Y no sé qué hice. Un momento, por favor. Ahí está acá. Ah, Dios mío santo. Mi computador se volvió loco. Ay, no puedo. Ya, ahí sí lo logro. Oh, Dios mío, perdonen, pero está vuelto loco. A ver si lo logro. Creo que van a ver toda mi pantalla primero y después espero que se vea la presentación. ¿Alguien me confirma? Me dice, ¿ven cómo se vuelve loca? ¿Alguien me dice si se ve la presentación completa? Porque ahora no veo a los participantes, no veo nada. Correcto, sí. sí, es la Está en la portada. Perfecto. Entonces, bueno, la idea aquí es tener una conversación amena, mostrar espacios de tecnologías y, por supuesto, si hay preguntas, irlas respondiendo, ojalá va a ser cortita las presentaciones de cada uno, unos 10 minutos, irlas respondiendo al final. También podemos ir respondiendo preguntas que vayan saliendo en el chat a medida que se presenta, y al final, por supuesto, tener una conversación entre todos los asistentes y también nuestros presentadores. Yo quiero partir hablando sobre qué es la inteligencia artificial, porque hay mucho buzzwords, se escucha por todos lados y muchas veces no se explica qué es. Yo creo que muchos de lo que estamos acá tenemos una formación en ciencias, en ingeniería, física, biología, etcétera, y hemos usado en nuestra vida una regresión lineal. La inteligencia artificial, en general, la palabra dice lo que es. La aplicación práctica es lo que se llama machine learning o aprendizaje de máquinas. Y todos nosotros que conocemos lo que es una regresión lineal, sabemos lo que es el machine learning porque la regresión lineal es machine learning. Es la forma más básica. Pero recordemos, uno tiene una regresión lineal y ajusta sus parámetros, su beta de la regresión, y ahí lo tiene. Ahí tienes lo que no es regresión, lo tiene Machine Learning. Ahora, por supuesto, existen modelos cada vez más complejos, siendo uno las famosas redes neuronales. Las redes neuronales no son una réplica del cerebro, se llaman neuronales porque tienen, como vemos acá, nodos de toma de decisiones. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hay en un nodo? En un solo nodo, lo que entra es un dato, que puede ser un 1, un 0, para hacer un análisis de datos. Por ejemplo, no sé, si un usuario X, pensemos en los datos tipo Instagram, piense, ¿esta persona ve videos de NASCAR, de las carreras de autos? Sí. ¿Vive en una ciudad? Entonces no, es un 0. Entra a la red, al nodo, y en el nodo hay una ecuación que tiene distintos pesos, hace una proporción, hay distintas funciones que pueden ser cada vez más complejas adentro, por supuesto, y eso escupe un número, un resultado. Y de ese resultado, ese número se va a otro nodo, y a otro nodo, y a otro nodo. Entonces, por ejemplo, en el caso de detección de imágenes, entra una imagen de un gato que la separa en cada píxel y hace un análisis, en cada nodo hay una ecuación que va entregando un resultado, una cosa como esta, hasta el final, y al final, en el caso de lo que se llama algoritmos supervisados, el final uno le dice, sí, esto es un gato, no es un gato. Entonces, si no, va y aprende, cuando aprende, tal como con la regresión que uno ajusta el beta, va ajustando estos parámetros en el propio nodo. El mensaje, obviamente, esto puede ser altamente complejo, pero el mensaje que yo quiero dar principal acá es, uno, que todos los que trabajamos en el mundo del agua sabemos de Machine Learning porque todos conocemos las regresiones lineales. Y segundo, las redes neuronales y la inteligencia artificial, sí, entrega resultados que son de caja negra porque, claro, yo no sé por qué tomo esta decisión de poner un peso aquí o un peso acá, pero al final no es brujería, es algo que
todos estudiamos un poco vamos a entender, y que finalmente la gracia de las aplicaciones en el mundo del agua es que finalmente son capaces de detectar patrones y analizar los números, grandes números, Big Data, de una manera que las personas simplemente no podemos. Pero hoy día, el estado de la tecnología, no hemos pasado la llamada singularidad, no puede reemplazar a las personas. Simplemente ayuda a analizar un volumen de datos que uno, como operador de sistemas de agua, por ejemplo, se vuelve loco simplemente con 20.000 Excels. ¿Y qué aplicaciones? ¿Dónde se puede aplicar? Justamente aquí tenemos personas que nos van a contar, pero en realidad, donde se nos ocurra podría ser hablando desde salud pública, por ejemplo, con análisis de datos del censo vinculado a acceso a agua de saneamiento e higiene menstrual femenina, podemos aplicar y datos puntuales, podemos incluso determinar, ok, mira, cuando las personas tienen menos de cierta cantidad menos de 12 horas, por ejemplo, de agua corriente por día, estamos identificando que estos lugares tienen una mayor tasa de, no sé, por ejemplo, mortalidad infantil. Y ese tipo de análisis se puede hacer con algoritmos de Machine Learning y nos ayuda justamente a un tema de salud pública y agua. Y podemos llegar a cosas también muy, muy duras, como por ejemplo es lo que hacemos nosotros como empresa, que es la optimización de plantas de tratamiento de agua potable y residual, que tomamos los datos operacionales y generamos recomendaciones de de control. También podemos, por ejemplo, tomar datos de redes de alcantarillado o de agua potable y detectar dónde están las pérdidas e incluso, eventualmente, es posible predecir dónde van a ocurrir pérdidas de agua potable, muy importante en una ciudad, por ejemplo, como Santiago, Ciudad de México, que nos encontramos en condiciones climáticas complejas, detectar dónde van a ocurrir esas pérdidas. En agricultura, poder estimar la demanda que va a tener un cultivo agrícola para agregar el agua precisa que se necesita en el momento preciso. En canales, yo creo que mejor dejo hablar a Benjamín, pero en canales de agua desde coordinar los actores, planear de manera adaptativa al cambio climático, todo a partir de tener información y sobre la información modelos. Y aquí justamente un salto que quiero dar acá, perdón, voy a saltar acá, es que sin datos solo tenemos una opinión. Y vuelvo para atrás continuando hablando en nuestro caso de inteligencia artificial. Mucho se habla del gemelo digital. ¿Y qué es un gemelo digital? Es replicar el proceso de cualquier sistema en la nube, en el computador. En el caso concreto de una de las gracias del tratamiento de aguas residuales, agua potable y agua residual, es que los gemelos digitales se construyen con datos en tiempo real y se construyen modelos, ahí quedó cortado el pero se construyen modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, para cada etapa del proceso con los propios datos del sistema y su propia información. Los modelos tradicionales, los modelos de libro, son muy útiles, por supuesto que sí, pero tienen que ser calibrados con datos que muchas veces no tengo. Cuando yo diseño una planta, por ejemplo, de agua potable o residual, yo voy a pensar en agua residual. Yo tomo el famoso libro Metcalfe y saco los parámetros de la cinética de reacción biológica, el mu, el K, el sigma, etcétera, de una tabla. Pero por supuesto eso es estimado. No está considerando qué es lo que ocurre en invierno, en verano, de día, de noche, etc. Entonces, contar con gemelos digitales para cualquier proceso nos permite, con los propios datos reales de un sistema de agua, hablemos de alcantarillado, de agua potable, de bombeo, etc., nos permite tener un gemelo de qué es lo que ocurre efectivamente y todo el tiempo en la planta. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es que construimos este gemelo, que se ve como un dashboard, un sistema de control cualquiera, que nos permite lograr ahorros energéticos, porque optimizamos en tiempo real en el tratamiento biológico. Recordemos que el tratamiento de aguas residuales, la principal tecnología es el lodo activado de lagunas aireadas, que al final son bacterias comiéndose la caca en la materia orgánica y requieren mucho aire. Logramos ahorrar energía, evitar incumplimiento normativo, porque claro, la planta no sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar, y cuesta controlar los caudales de purga, de circulación. Uno es capaz con el modelo, el gemelo digital en tiempo real, decir, uy, mi caudal en este momento debe ser tanto, voy y lo ajusto antes de tener un problema. Y en la misma línea, al ahorrar energía y evitar situaciones anóxicas, también es posible ahorrar emisiones de CO2. Al final, un gemelo digital te permite, en cualquier proceso de lo que estamos hablando, te permite, y teniendo datos, te permite optimizar tu proceso, tener toda la información en un solo lugar y no estar navegando con 20.000 Excels, y finalmente, optimizar y evitar incumplimiento normativo.
Les cuento, por ejemplo, brevemente, un caso interesante que tenemos es el caso de la planta de agua andina de la ciudad de Curacaví, en donde, a partir de nuestros modelos de inteligencia artificial, logramos ahorrar en promedio el 18% del consumo energético. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo logramos estabilizar el nivel de oxígeno disuelto, de aire, entre comillas, en el reactor, y cómo logramos también estabilizar el índice volumétrico de lodo, que es una forma de medir la calidad de las bacterias en el reactor. Y la foto se ve verde, yo creo que por la presentación nomás, sin afectar nunca la calidad del tratamiento y el efluente. Aquí dos mensajes que quiero dar a quienes trabajen en cualquier sistema de agua, es que ante la duda, siempre monitoreen. Si van a instalar nuevos equipos y dicen, ay, no sé, vale $1 millón más el sensor, colóquenlo, aunque no vayan a hacer nada hoy, porque puede ser que en 5 años quieran optimizar, quieran analizar qué es lo que ocurre con la data. Entonces, les recomiendo generar historians, generar registros, integrar el SCADA a un historian para que esos datos del SCADA no se pierdan y, por supuesto, ojalá utilizar la mayor cantidad de respaldo de datos por minuto. Y si dicen, pucha, es caro poner un sensor, en mi opinión, hay gente que discrepa un poco, no importa, es mejor tener un sensor malo o con poca precisión, barato, que un super sensor, mejor tener algo que nada. Finalmente también quiero, en el caso, mencionar un poco otras cosas en las que estamos trabajando nosotros como Water, antes de dar paso a preguntas y a las siguientes presentaciones. También otras cosas que estamos trabajando es la identificación, por ejemplo, de la calidad de bacterias en el lodo, en el sistema de tratamiento de lodos activados a partir de imágenes de microscopía. Y también estamos logrando detectar pérdidas de agua en redes de agua potable a partir de datos de vibración y sonido. Y he hablado exactamente 10 minutos, así que me detengo y doy paso... Ay, no sé si... Paso a... ¿Sigue viendo mi presentación cuando muevo o se está viendo mi email? ¿Alguien me puede comentar? De tu correo. Se ve mi correo. ¡Ay! Bueno, Cuentas por cobrar. cuentas con cobrar, ese es el personal, y me llegó la boleta de BTR por lo que pueden ver. Ahí está. Bueno, no sé, voy a dejar de compartir porque no sé qué le pasa a mi computador, se volvió loco. Entonces, quisiera preguntar al público si tiene alguna duda, pregunta, reclamo, o incluso a mis propios colegas que están en la presentación. ¿Aló, Camilo? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Pablo acá de Remote Waters. Hola, Pablo, mucho gusto. Hablando de eso de guardar la información, que es un consejo muy útil para todos y también lo recomiendo mucho. ¿Cómo deberían las personas almacenar esa información y por cuánto tiempo deberían tenerlo? Porque tener también millones de datos en la nube, en Amazon, también puede ser caro. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación de gestionar información como en la nube de monitoreo versus después descargarla y dejarla en un almacenamiento de mayor largo plazo a menor costo? Sí, es una muy buena pregunta, Pablo. En mi opinión, si podemos guardar todo para siempre, 20 años de datos, maravilloso. Segundo, efectivamente va a depender, por supuesto, de qué sistema de agua estemos hablando, de una celadora, de una planta de riles, de un alcantarillado, depende, por supuesto, de qué estemos hablando. Pero en términos generales, como el agua está muy asociada a condiciones climáticas, recomiendo tener disponible en línea, como en Amazon, el último año de datos, y luego pasar a una historia, a un disco duro guardado por ahí, la data más histórica. Pero contar con accesible en tiempo, ojalá real, el último año. ¿Hay alguna otra pregunta? Cristian Ríos tiene la mano levantada. Cristian, por favor. Cristian, si estás hablando no te escuchamos. Cristian, no te oímos si estás hablando. Solo vemos tu mano levantada. Mira, qué buen comentario el de Carlos, que son 2 discos. Bueno, mientras Cristian logra preguntar, Rafael Vargas dice,
cuestiones que me están la detección de pérdidas, suceden en medidores convencionales. Sí, en nuestro caso, esto lo hemos trabajado en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Sanitaria Agua Santiago Poniente. Nosotros lo que desarrollamos es tecnología, sensores que nos han permitido detectar no solo, por supuesto, presión y caudal, sino sensores que sí son convencionales, que se compran, pero que no son convencionalmente aplicados en agua, como son micrófonos y sensores de vibración. Entonces ese es un mensaje interesante, que por ejemplo con los modelos de inteligencia artificial nos permiten detectar cosas que a veces no son las lógicas que uno conoce, porque los modelos integran mucha información por todos lados, digamos, y aparecen correlaciones, como por ejemplo hemos visto que la conductividad y el pH, en el caso de los activados, tiene un impacto aún mayor que lo que la bibliografía dice. ¿Por qué? Porque normalmente no se utilizan esos datos para el análisis de datos. Entonces a veces uno puede usar sensores que son convencionales como sensor, pero no convencionalmente aplicados en el tratamiento de aguas. Y si Cristian no ha logrado... Ahora, hola, ¿ahora se escucha? Sí. Buena. Camilo, primero que todo, muchas gracias, súper interesante lo que estás comentando. Creo que en esa dirección vamos ahora en temas de agua, como en el monitoreo, en tener siempre datos disponibles y poder usarlos estos para mejorar nuestro sistema. Yo te quería preguntar sobre si ustedes como Enwater usan alguna plataforma de estilo IoT, ¿cierto? De Internet of Things, para poder mantener datos en línea y comunicarlos quizás con alguna plataforma de la autoridad sanitaria. Sí, muchas gracias por la pregunta, Cristian. Justamente bueno, me voy a pelear con mi PowerPoint de nuevo, pero la última slide mostraba un gabinete, un gateway. Ese es un gateway de desarrollo propio nuestro, que nos leemos las principales 4 señales, o sea, 3 señales, Modbus, RS485 y 420, ahorrando el costo de tener un sensor tradicional e integrando el sensor y transmitiendo a la nube. Y podemos usar sensores básicamente de cualquier proveedor, incluidos los sensores de Silent, con los cuales tenemos una muy buena relación. Y los datos los guardamos en una nube de Amazon y pasan a nuestra plataforma. Entonces así también se ahorra meterse si no hay un PLC, una SCADA, meterse un PLC a una SCADA. Y el Ignacio Sánchez pregunta, ¿qué procesos de tratamiento de aguas servidas son optimizables con el gemelo digital? Buenísima pregunta. En términos, hay que pensarlo, la pregunta te la vuelvo un poco, si tú puedes optimizar un sistema de manera manual, con decir, uy, yo sé que si le giro este tornillo, por ejemplo, no sé, voy a inventar, al DAF. Si la acelero al DAF, cómo gira la rastra, voy a tener un mejor resultado, que es lo que nadie hace, estoy inventando. Si eso tú lo puedes hacer manual, lo puedes hacer con modelos siempre que tengas los datos. Entonces, tú puedes, lo donde más valor tienes es en el caso de optimización de costos, es, por supuesto, en la energía y en la adición de polímetros y regulación de pH, como en el tema de agregar soda o incluso urea, etcétera, para alimentar el reactor. Y por otro lado, también tú puedes optimizar, que tal vez no es económico, el aseguramiento normativo, al tener recomendaciones y ajustes de control, en el caso de aguas residuales, para tus servidas, para tus parámetros de purga y recirculación, tiempos de aeración, tus tiempos anóxicos para remoción de nitrógeno, etcétera. Y gracias por la pregunta, de todas maneras, Ignacio, un buen espacio. Y quisiera ahora darle un poquito la pasada a Denise, mientras Denise puede ir compartiendo su pantalla si quiere y presentarse. Respondo a la pregunta de Jorge, que pregunta si este tipo de tecnología es aplicable únicamente a servicios de aguas municipales. No. De hecho, bueno, nosotros como empresa trabajamos con empresas sanitarias, pero estamos enfocados hoy día en la industria. Estamos, por ejemplo, Jorge, estás allá en México, estamos trabajando con Granjas Carroll, que está en Puebla, que es una empresa productora de cerdos. Y de hecho hay más potencial de ahorro energético en una industria que tiene mayor carga orgánica. Ahora, por favor, Denise, ¿me dejo hablar yo? Adelante.
Gracias. Oye, Camilo, ¿sabes qué? Fui a atender el citófono, entonces apagué mi cámara y ahora no me dejan prender la cámara, pero sí me deja compartir. Así que si no les molesta, voy a estar así como en off, porque Ok. no se Mientras me tanto, prende la cámara. Pauli, pueden ver qué pasa con la cámara de Denise, pero por favor, adelante. Así que por mientras, doy las gracias a Inwater, a Camilo, que nos invitó en este primer miércoles del agua, Silent. ¿Quién es Silent? ¿Qué diablo es Silent? ¿Por qué ese nombre tan raro? Silent es un spin-off, ¿cierto? Nació de ITT hace 11 años. Silent en español quiere decir xilema, es el conducto vegetal que transporta el agua de las raíces hasta las últimas hojitas de los árboles. Entonces, en ese espíritu de mover el agua, es que la compañía, ¿cierto?, adoptó este nombre. Somos una empresa de tecnología dedicada al agua, estamos presentes en más de 350 locaciones, ¿cierto? A mí me gusta explicar que somos un pulpo de muchas tecnologías, de muchas fábricas. ¿Y cómo estamos presentes en el agua? Porque la medimos, la analizamos, la tratamos, la movemos y la monitoreamos. Entonces, en términos prácticos, nuestro portafolio es de transporte, donde tenemos distintos tipos de bombas, ya sea para aguas limpias, para aguas residuales, equipos de analítica de sensores, como explicaba Camilo, que son muy importantes porque es la base para construir, ¿cierto?, todo lo que es la inteligencia del agua. Entonces tenemos sensores tanto de calidad, de parámetros de calidad del agua, los típicos pH, oxígeno disuelto, DQO, nitratos, lo que se les ocurra, más medir caudal. En temas de tratamiento tenemos algunas cajitas de proceso, como son aireación, SBR, desinfección UV, generadores de ozono, sistemas de filtración. Y también estamos acá presentes en Latinoamérica en siete países. Ahí sí me llegó el aviso de que puedo aprender. Perfecto. Entonces, acá en Latinoamérica estamos presentes en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina y en Chile. Y en Centroamérica lo atendemos con una red de distribuidores. Entonces, así como tenemos oficinas comerciales, también tenemos oficinas de servicio técnico, ¿cierto?, para dar frente a las necesidades de nuestros clientes con nuestros equipos. Luego, esto que tanto le estaba diciendo, que somos un pulpo reflejado, ¿cierto?, en este esquema gráfico, estamos presentes en todo el ciclo del agua, en nuestras principales marcas, ¿cierto?, dependiendo de dónde estemos en el ciclo, ¿cierto? Tenemos equipos de bombeo como Gulf, Lovara, Fly en aguas residuales, Leopard con filtración, Bedeco con UV y generadores de oxígeno. Y para el tema de micromedición o medición a nivel domiciliaria, ¿cierto?, nuestra última marca adquirida es Sensus, que ahí algo tocó Camilo, que tiene que ver con tanto medidores análogos como medidores inteligentes, ¿cierto?, para que nos llegue una cuenta del agua precisa, y además también se usa toda esa red de datos para optimizar la red. Bueno, entonces, ya entrando en el tema que nos convoca acerca de todo este tema de inteligencia artificial, smart water, ¿cierto?, que en estos últimos años, sobre todo en pandemia, ¿cierto?, donde pudimos tener acceso a una gran cantidad de webinars, una gran cantidad de información, ¿cierto? Este tema está en boga, ¿cierto? Se habla mucho de ello. Entonces a mí me gusta mucho esta slide porque resume 3 niveles de gestión de Smart Water, porque uno lo podría entender de diferentes formas. Entonces, a nivel más básico o nivel individual, podemos hablar de equipos inteligentes, es decir, un equipo en cuya funcionalidad, ¿cierto?, se ha trabajado, se ha desarrollado sobre la base de la experiencia, ¿cierto?, optimizar el funcionamiento de ese equipo. Llámese una bomba, llámese un sensor, llámese un agitador. Pueden haber muchos ejemplos. Luego, el segundo nivel, hablamos de redes o sistemas inteligentes. ¿Y qué mejor ejemplo que el típico del sistema de aireación?
Cuando yo entré a estudiar, ¿cierto? El soplador está 24/7 prendido. Después dijeron, oh, ¿qué pasa si le ponemos un sensor de oxígeno? Y vamos estudiando cómo es el comportamiento del consumo de la bacteria, y ahí aprendimos a setear el soplador en un mínimo y en un máximo. Y después, ¿cierto? Llegaron los BDFs y dijimos, oye, podemos modular la velocidad del soplador y así optimizar el consumo de oxígeno. Y después, en el tercer nivel, donde se habla de soluciones digitales, es el nivel que Camilo nos estaba explicando, es decir, necesitamos una data histórica para, ¿cierto?, poder desarrollar gemelos digitales, y que esos gemelos digitales después vayan tomando información online para, ¿cierto?, tomar decisiones. Entonces, es decir, ya aprendí cómo funciona el sistema de aireación, cuáles son sus ciclos, noche, día, pero el gemelo digital me podría ayudar a poder determinar, viene un fin de semana largo, y en esta planta se le duplica la población, entonces tengo cómo hacer frente a tomar ciertas decisiones y mejorar ese sistema de aireación. Entonces, esas son básicamente las 3 escalas que podríamos hablar, ¿cierto?, en el tema de inteligencia artificial o gestión inteligente del agua, ¿cierto?, aplicado al mercado donde nos desenvolvemos. Entonces, de todos estos ejemplos, o de todas estas posibilidades, yo traigo hoy día un solo ejemplo. Quiero partir con el básico, que es un sistema de bombeo. ¿Y cuáles son los problemas que típicamente se enfrenta un sistema de bombeo? Bueno, para empezar, ¿cierto?, el consumo de energía. Las bombas se atascan, porque la gente, ¿cierto?, si estamos hablando de aguas residuales domésticas, en el alcantarillado suele ser parte de un vertedero de residuos sólidos, porque la gente muchas veces tira al alcantarillado muchas cosas que a veces son objetos grandes y se atacan. Y eso a la vez también tiene consecuencia en tener paradas de emergencia de los equipos. Y si las bombas o las estaciones de bombeo están en lugares remotos, puede estar, ¿cierto?, parado mucho tiempo hasta que vaya personal de operaciones a tomar el control de esa emergencia. Por lo tanto, también se hace interesante tener supervisión remota de esas estaciones. El otro tema interesante es tener un inventario ajustado, ¿cierto? Porque si tenemos una red de alcantarillado con muchas estaciones de bombeo, y cada estación de bombeo tiene una bomba, un modelo de bomba diferente al señor de mantención, ¿cierto? Eso le complica un poco, ¿cierto?, cómo manejar ese inventario, cómo definir qué repuestos debiese tener, cómo hacerle frente a una mantención preventiva, por ejemplo. Y todo eso lo resumimos en que al final del día, ¿cierto?, queremos tener mejores costos de operación. Entonces acá les traigo un ejemplo de una bomba que nuestra marca Flight ha desarrollado. Esta bomba se lanzó al mercado alrededor de 7 años y se llama Concertor. Se eligió el nombre Concertor porque viene del latín concertare, que significa trabajar en armonía. Entonces, la gracia de esta bomba es que tiene inteligencia incorporada, ¿cierto?, en su hardware. Entonces, aquí distinguimos tres elementos claves. El primero es que tiene un control inteligente integrado en el cuerpo de la bomba. O sea, hablando en simple, es que la bomba tiene integrado su VDF y su sistema de control dentro. Además tiene un motor síncrono de imanes permanentes, ¿cierto?, con 10 polos, eficiencia IE4. Y además tiene un impulsor tipo N, que es patentado por Fly, pero además es adaptativo. Es decir, que es capaz de adaptarse al tamaño de los sólidos que vayan pasando. Obviamente que dentro de ciertos rangos. Entonces acá yo aquí tengo un videíto que va a mostrar la hidráulica de la bomba. Ahí tienen el impulsor de rodete N.
donde van viendo que se va dando vuelta, ¿cierto? Y no queda atascado. Lo que es adaptativo quiere decir que es capaz de avanzar sobre su eje. Y acá tengo un ejemplo de la cantidad y el tamaño de trapos que es capaz esta bomba de pasar. ¿Y qué pasa con esto? Como tiene un sistema de control integrado, cuando la bomba se atasca, sube la corriente. El sistema lo detecta y le dice a la bomba, empieza a girar en el sentido contrario. Y empieza a girar 2 hacia atrás y 1 hacia adelante hasta que la bomba finalmente se desatasca. ¿Y cuántas veces lo va a hacer? Está programado para hacerle hasta 23 veces, porque en laboratorio se llegaron hasta 15. Entonces esta es una bomba que es capaz de autorregularse con este tipo de eventos a los cuales la bomba puede, ¿cierto?, estar viéndose expuesta. Y luego, obviamente, también la bomba trae incorporado todo el tema de comunicaciones, donde la bomba es capaz de, ¿cierto?, entrega todos sus datos eléctricos y de funcionamiento, ya sea para que se conecte con el SCADA local del cliente, o también tiene la opción de traer su propio HMI, o también es capaz de conectarse al servicio de cloud de Silent, que en este caso se llama Avensor. Y este Avensor, ¿cierto?, como todas las seguramente ustedes ya han escuchado, es esta nube, ¿cierto?, donde se alojan los datos, donde podemos ver en tiempo real el estado de las estaciones, la cantidad de caudal bombeado, su georreferenciación, y lo más importante también es que guarda los datos, por lo tanto se puede hacer analítica, la analítica que Camilo también nos contaba que era muy importante, ¿cierto?, para tomar decisiones. Entonces, de todo el universo posible que en Silent también trabajamos, hoy día les quise traer este ejemplo de la Concertor y de la Avensor al nivel, digamos, de equipo inteligente. Y por último, aquí les quiero mostrar unas bombas que están instaladas que son bombas Fly, pero no es la Concertor, que están instaladas en la planta de Atotonilco. La planta de Atotonilco es la planta más grande de Latinoamérica que trata las aguas residuales de Ciudad de México. Y finalmente, acá ya les dejo, aquí paso un aviso, aquí pueden escanear el código QR para bajar el Gran Libro del Agua en Latinoamérica, que es parte de nuestro programa de responsabilidad social Watermark. Es un libro que está dedicado a todos los niños de Latinoamérica entre 10 y 99 años. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Recomiendo mucho el libro de Denise. ¿Hay alguna pregunta para Denise? Veo una mano aplaudiendo. ¿Ahí Aldo tiene la mano levantada? Sí, por acá. Denise, hola. Bueno, a todos, buenas tardes. Súper interesante, Denise. Y me gustó bastante este ejercicio que hacen de incorporar el VDF incluido en la bomba. Ya actualmente nosotros conocemos, claro, la bomba por sí sola como un elemento mecánico y nada más. Si queríamos control de la potencia, me refiero, tenía que estar lejos del tablero. Mi consulta, bueno, son dos. Esta bomba tiene este modelo para bombas sumergibles dentro de estanques, y lo Sí, otro, ¿sí? Súper, súper. Bueno, la bomba trabaja sumergida, pero la hidráulica que tiene la Concertor es con diámetro 80, 100 y 150. No existen grandes tamaños todavía. súper, ya. 80, 100, Y 150. ya, vale. Oye, y lo otro, porque claro, los paños es lo más limpio que quizás podemos tener en nuestros pozos. Y por X motivo, entra una pieza más dura. No sé, puede ser un hueso, madera. ¿También puede cumplir esta función como de autoprotegerse la bomba? Sí. ¿O ya estamos hablando de otras cosas? Sí, acuerde que además el impulsor es adaptativo, por lo tanto se puede subir, entonces si detecta un sólido, va a subir hasta que digamos, el objeto pueda pasar. Obviamente que siempre dentro de ciertos límites de tolerancia.
me imagino. Súper, gracias. ¿Para por ahí alguna otra pregunta? O si no, por la hora podemos pasar a la presentación de don Benjamín Lagos. Pero hay alguna otra pregunta, no quiero... Aunque yo le tengo una pregunta a la Denise. ¿Y cómo ves tú, Denise, lo mencionaste brevemente, el dar el paso siguiente en general, no con la bomba en particular, sino en tu experiencia como empresa que tienen equipos instalados en muchísimos lugares? ¿Cómo ves dar el paso siguiente a este análisis de datos de los equipos y la optimización a partir de esos datos? En general, no en particular de la bomba. Yo creo que es un dato que es necesario. Lo que yo he visto es que tenemos muchos clientes, sobre todo los medianas y grandes empresas que hace muchos años tienen datos, tienen su escala, que generan datos, pero no tienen el tiempo para analizar esos datos. Entonces, creo que esta herramienta de la inteligencia artificial le da ese pase para que alguien analice por ellos y les muestre esos resultados. Y yo el otro tema que veo es que al principio hay cierta reticencia a salir de lo que siempre han hecho porque les ha salido bien. Y ese es un umbral que hay que sobrepasar. Y lo otro que me he dado cuenta, sobre todo con algunos proyectos acá en Chile, es que este tema ha democratizado la tecnología, porque muchas veces, años atrás, llegábamos con nuestra solución y nos decían, no, pero es que esto es muy complicado, el operador no lo va a entender, yo prefiero que siga manejando manual, on-off, que vaya ya al canal y mueva, ¿cierto?, el volante de la compuerta. Entonces, hoy día, la democratización que primero llegó con la televisión satelital y ahora con todo lo que son los smartphones, ha permitido que la gente no le tenga tanto miedo y lo veo sobre todo en proyectos de agua potable rural, donde uno les habla del Avanzar y la gente no se asusta, donde les decimos que puede ver todos los datos de la bomba en un teléfono y lo encuentran maravilloso. Entonces yo creo que esa es un gran avance de ver que la tecnología es para todos. Qué bueno. Entonces quiero justo darle el paso a agua potable, monitoreo, el darle el paso a don Benjamín Lagos. Benjamín. Ahí sí, muchas gracias, Camilo. ¿Se ve mi presentación? Se ve tu presentación. Súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este primer ciclo de webinars de Aimwater. Con Camilo somos compañeros de universidad y en este momento se cruzan nuestros caminos en el mundo del No les cuentes cosas de la universidad, dejémoslo de aquí para adelante. Sí, así que, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, aprovecho de presentarme cortito. Bueno, mi nombre es Benjamín Lagos, yo soy cofundador de Capta Hydro y también el líder del área de investigación y desarrollo de esta empresa. Y en esta presentación les voy a contar un poco, muy brevemente, qué es lo que hacemos en Capta Hydro y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo aplicamos nuestra tecnología para poder medir y controlar el agua en canales acá en Chile. Un poco de lo que les voy a comentar es como formas muy específicas o sea, cosas muy específicas de nuestra tecnología, pero que en el fondo son importantes de considerar, sobre todo cuando estamos hablando de formas novedosas de medir o de controlar y de usar modelos, por ejemplo, lo que comentaba Emilio, o sea, lo que comentaba Camilo con respecto al tema de los gemelos digitales. Ahí hay algunos temas que me gustaría poner sobre la mesa. Pero bueno, pasemos esta presentación. Entonces, bueno, ¿quiénes somos en Capta Hydro? Somos una empresa que queremos ayudar a mejorar la distribución del agua en el mundo. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? O sea, todos sabemos que estamos en una época súper compleja, donde la sequía está a la vuelta de la esquina. Y
Y era algo que hace algunos pocos años, 10, 20 años atrás, no esperábamos que se viniera tan de golpe. Y ahora nos encontramos con este problema. Hay lugares incluso que han tenido que recurrir a soluciones muy poco eficientes para poder tener acceso al agua potable, y realmente no son la mejor forma de hacerlo. Ahora, una forma de poder mejorar este acceso es con una gestión apropiada y con una eficiencia en esta gestión. Y hay lugares donde actualmente todavía se hace manualmente, registrando en una libreta, gente yendo a terreno, mirando regletas en los mismos canales. Y en la época en la que estamos, necesitamos hacerlo mejor, hacerlo mucho más eficiente y más rápido. Por suerte, hoy en día se cuentan con algunas soluciones, pero en algunos casos son poco óptimas. Por ejemplo, está una estación de telemetría construida hace unos 7 años atrás, que involucra una obra civil enorme, mucho tiempo para construirse, y que a pesar de que te puede entregar los datos que tú necesitas para tu gestión, es poco eficiente. Nosotros nos dimos cuenta de eso y decidimos hacer algo al respecto. Lo mismo también con los métodos actuales de control de agua en los canales, que también siguen siendo principalmente manuales hoy en día. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Bueno, a partir de todo eso, nos dimos cuenta de que había una necesidad enorme en el mundo de la distribución hídrica. Decidimos aplicar tecnología y ofrecer tecnología a nuestros clientes para mejorar esta distribución. ¿Y qué tipo de tecnología? Bueno, nosotros ofrecemos equipos de telemetría que nos permiten monitorear los caudales en tiempo real, con una alta frecuencia de muestreo y con la mejor precisión que podamos entregarles. También, bueno, estos equipos de telemetría toman distintas formas según la necesidad de nuestros clientes y la necesidad de monitoreo, ya sea en lugares remotos, sin acceso a la luz eléctrica, o en lugares con acceso o en plantas industriales, por ejemplo, un gabinete directamente. Lo que ocupan estos equipos son principalmente sensores de nivel. También nosotros ofrecemos, además de monitoreo de los caudales, que allí les voy a explicar cómo a partir de esos sensores de nivel hacemos el monitoreo de los caudales. Además de monitorear, es muy importante controlar. Y los canales actualmente ya tienen toda una infraestructura construida desde hace muchos años. Entonces lo que nosotros ofrecemos es automatizar esa infraestructura existente con puertas telecomandadas diseñadas exclusivamente para cada sitio. Tenemos un diseño más bien general, pero la consigna es esa, poder ocupar la obra civil ya existente para poder implementar esto de la forma más rápida y más económica posible, pero sin perder todo el beneficio que tiene la automatización. Y nuestra tercera columna vertebral de servicios que ofrecemos es el software, que al final toma todos estos datos y los transforma y los pone a disposición del usuario en una plataforma que le permite hacer toda la gestión de los datos, análisis de los datos que nosotros recolectamos, y también el control de la distribución en sus canales. Ahora les voy a contar un poco más específicamente, bueno, así como algunos datos generales de nuestra empresa. Ya llevamos varios años trabajando en este tema. Somos harta gente en el equipo, ya más de 30 personas. Tenemos presencia en casi todo Chile, desde la tercera región hasta la 10ª región. Bueno, ya no son con números, pero aproximadamente desde Copiapó hasta la región de la Araucanía. Y también tenemos algunos equipos en México. Hace poquito nos empezamos a expandir. Y bueno, ¿cuáles son las formas en las que nosotros captamos los datos? Bueno, ya les comenté que tenemos nuestros equipos de telemetría, pero también aceptamos datos de terceros, que todos estos datos nosotros los llevamos a nuestros servicios web, y a través de nuestra aplicación web Amaru hacemos todo el análisis necesario para darle valor a estos datos que tomamos de terreno. Los equipos que ocupamos son nuestros equipos de telemetría. Bueno, acá arriba se ven ejemplos de nuestros equipos automatizadores de compuerta, y abajo algunos ejemplos de nuestros equipos de telemetría, que en verdad no vale la pena ir al detalle de cada uno. Más bien les quiero contar en general de qué se trata todo esto. Otras formas de captación de datos también que tenemos integrada es captar datos manualmente con los celulares. En esto que comentaba Denise de la integración de la tecnología y la democratización de la tecnología, ahora cualquier persona puede utilizar un celular.
Y lo que se hacía antiguamente a través de un cuaderno, que era el celador, que son estas personas que hacen la distribución, que hacen el manejo y el registro manual en cada uno de los canales, ahora los celadores pueden ir, tomar una fotografía y enviarla directamente a nuestro software, donde el software es capaz de registrar eso como un dato. Lo importante de tener esto, de tener estas fotografías, es que sirve lugares donde no existen sensores, donde la gente no tiene los recursos para comprar nuestros equipos, pero sí tiene la necesidad. Y nosotros, ¿qué hacemos con ese dato? Lo ponemos a disposición en nuestra misma plataforma. Entonces, esta es una forma muy específica y muy literal de cómo democratizamos el acceso, porque no solo ofrecemos a nuestros clientes el que tengan que comprar nuestros equipos para poder utilizar nuestra plataforma, lo pueden hacer desde esta forma, pagando el servicio correspondiente. Otras formas de captación de datos también son a partir de datos de terceros que pueden entrar directo en nuestra plataforma. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestra plataforma? Bueno, Amaru te permite tener el monitoreo completo de tu red, de todas tus fuentes de datos, tener un análisis de los caudales que están pasando por cada punto que estás monitoreando, generar alertas y hacer un montón de cosas que son súper prácticas para el tema de la distribución. Lo mismo también te permite, aquí hay un módulo que se llama Sistema de Reparto Automatizado, que utilizan las juntas de vigilancia para hacer correctamente la distribución de caudales en cada uno de los puntos de entrega. Entonces, estas son herramientas que nosotros hemos ido agregando a nuestro software, dando respuesta a cada una de las necesidades particulares de nuestros usuarios, que eso que creo que es un punto muy importante, que para poder entregar una solución que sea muy útil, tenéis que entender cuál es la necesidad propia de tu usuario. Nosotros en este caso específico desarrollamos esto para las juntas de vigilancia. Y bueno, ahora que me quedan un par de minutitos, les voy a contar un poco algunos ejemplos súper específicos de cómo nosotros monitoreamos el agua en los canales. Bueno, básicamente la hidráulica nos entrega una solución para hacer mediciones en canales, que son las secciones de aforo. Y las secciones de aforo son estructuras hidráulicas que nos permiten tener unas curvas de calibración de altura que te permiten asociarla a un valor de caudal fijo. Las secciones de aforo tienen una forma muy específica, generalmente se ven como unas pequeñas caídas de agua, y con eso tú puedes monitorear la altura y transformarla a un caudal. Ahora, ¿cómo se obtiene esta curva para transformarla de altura a caudal? Eso es un proceso que se hace a través de una curva de calibración, o, como nos comentaba Camilo, abriendo el libro de hidráulica y buscando cuál es la fórmula. Esa forma típica de hacerlo no es la que nosotros utilizamos. Nosotros tratamos siempre de calibrar los datos en terreno. Nosotros vamos y hacemos las mediciones y generamos estas curvas de forma empírica. Y eso es algo que yo quiero entrar a discutir después, que es cómo todos estos modelos de inteligencia artificial y formas novedosas de modelar y de representar la realidad, ¿cómo los validamos? Nosotros acá utilizamos modelos súper simples, pero validados en terreno, y esos son los que finalmente alimentan a nuestro software. Bueno, esto lo podemos hacer con sensores simples que solo miden altura y se transforman a caudal, pero también tenemos formas más complejas de medir caudales donde no existen las condiciones hidráulicas que nos permiten hacer eso. ¿Cómo? Con sensores de tipo área-velocidad. Nosotros también desarrollamos un equipo que se llama el CFT Radar, que te permite medir velocidad superficial, altura, y utilizar modelos para la sección transversal y para transformar la velocidad superficial en velocidad media. Y con estos modelos, que son calibrados con datos en terreno, podemos también generar una medición en lugares donde convencionalmente no se puede. Además de eso, nosotros tratamos de usar toda esta experiencia que hemos tenido con modelos hidráulicos, aplicándola a lugares muy específicos donde no existen secciones de aforo, no existen canales para medir. En este caso, por ejemplo, nosotros recibimos una solicitud de asesoría en un canal en el Cajón del Maipo, donde nos pidieron medir en unas compuertas, directamente en las compuertas. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, abrimos el libro de hidráulica, buscamos la forma teórica de hacerlo y planteamos un método semi-empírico donde todas estas fórmulas las calibramos con datos y mediciones en terreno. Pusimos los sensores apropiados, hicimos todas las mediciones que necesitábamos, aplicamos un modelo, lo validamos y lo implementamos en nuestro software.
Esa es un poco la forma en la que trabajamos nosotros para poder entregar estas mediciones confiables que nosotros ofrecemos de caudales en canales. Bueno, también hacemos otro tipo de mediciones en tuberías también, así como ya complementando como todo el rango de productos que tenemos para ofrecer. Y bueno, sobre el tema de automatización de compuertas, aprovecho de comentarles muy rápidamente, nuestros equipos tienen varias características muy útiles para el tema de medición de compuertas en canales, sobre todo la robustez y el diseño que te permite instalarlo en la obra civil ya existente. Bueno, estas compuertas son en principio telecomandadas, pero también aquí se junta con la inteligencia de los sistemas, donde acá nosotros desarrollamos un sistema de control automático para dar comandas de caudal directamente a las compuertas. Este es un proyecto que estamos en desarrollo, pero que ya está prontamente a lanzarse, donde nos permite finalmente que la distribución sea un poco más inteligente, donde no solo tienes que elegir tú manualmente cuáles son las aperturas de las compuertas, sino que en tu canal tú le dices solo a las compuertas, yo quiero que pasen tanto caudal, y con esto ya puedes empezar a tener una comanda de caudal en tu red, en tu canal troncal, en tu red de distribución, y eso finalmente es el primer paso para poder hacer un control global de una red de canales. Estamos generando, o sea, como pueden ver, hemos generado cada uno de los pasos necesarios para poder llegar a esta utopía de tener una red global de canales controlada automáticamente. Entonces, estos primeros pasos eran los necesarios para poder llegar a ese punto. Y en eso estamos actualmente, o sea, terminando este proyecto de control automático, con todas estas opciones de alternativas de medición de caudal, y con nuestro software que nos permite integrar monitoreo, control, gestión del agua para nuestros usuarios. Así que eso es un poco lo que les quería contar. Hartos clientes que han confiado en nosotros. Y bueno, ahí están mis datos de contacto por si les interesa. Creo que me pasó un poquito los 10 minutos, pero todavía estamos en los 15. Me parece súper interesante el potencial justamente de la coordinación de manejo de canales y una coordinación de poder en el futuro llegar a una coordinación de cuenca completa. Quisiera, si hubiera un par de preguntas, si no yo te tengo una preguntita y por el tiempo vamos de luego con nuestro gran invitado, Jorge. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Benja? Yo te tengo, hay una pregunta parecida. Te están preguntando si incluyes la construcción de indicadores en tus servicios, Benja. No actualmente. No tenemos indicadores muy específicos porque realmente lo que monitoreamos es caudales en canales. No monitoreamos, a menos que necesitemos, pero lo que monitoreamos es principalmente el caudal, la altura, ese tipo de cosas. Entonces, indicadores serían como indicadores de gestión para una red de canales, que eso es muy específico al final del usuario. Por lo tanto, no lo hacemos actualmente. ¿Y Benja, monitoreas canales en tubería, pregunta, no solo canales abiertos? Sí, trabajamos con tubería en presión, hacemos monitoreo de pozos también para dar cumplimiento con el reglamento de la DGA de monitoreo, y también con tuberías de penstock de hidroeléctricas igual. Así que no solo canales abiertos. Y te preguntan cómo lo haces si tienes poca conectividad para transmitir el dato en un lugar remoto, ahí arriba en la montaña. Claro, nos ponemos creativos. Nuestros equipos ocupan 4G, y en los lugares donde no hay conectividad celular, hacemos instalaciones de antenas con radiofrecuencia, LoRa, comunicación satelital, en fin. Buscamos las alternativas necesarias para poder conectar nuestros equipos. Nuestros equipos de base ocupan 4G, pero en lugares muy remotos vamos a lo específico y desarrollamos el proyecto según la necesidad. Perfecto. Sobre calidad de agua. Buenísimo. Sí, calidad de agua no nos hemos metido todavía, pero estamos de a poco integrando y pensando integrar sensores precisamente también de Xylem, con una alianza que estamos comenzando con Xylem y con Denise.
Así que eventualmente en el futuro cercano vamos a tener análisis de calidad de agua. Y te pregunta Matías Sinorio si tienes experiencia con la resolución 53 del MOP para causas superficiales. Por supuesto, ese es el decreto 53. Efectivamente, nosotros, además de tomar los datos de caudales en las bocatomas, le ofrecemos el servicio a nuestros clientes de enviar directamente los datos a la DGA. Tenemos ya varios equipos enviando datos, tanto de caudales subterráneos para medición de pozos, como de mediciones superficiales para el reglamento. Así que sí, tenemos experiencia haciendo el envío directo a la DGA. Súper. Y hay más preguntas, Jorge, tiene más preguntas, pero creo que para dar, le puedo responder por el chat directo. Yo le contesto por el chat. A nuestro otro Jorge. Y aprovecho de pedirle a Denise, que hay varios en el chat que pidieron si puedes dejar el link o el QR del libro en el chat, Denise, que no lo alcanzaron a sacar. Y entonces le vamos a cambiar de acento pasando a... ¿Dónde está Jorge Maruri? Ahí está. Jorge, por favor, adelante. Gracias. Jorge, si estás hablando no te escuchamos. Vemos, pero no te escuchamos. Perdón. Ahí está, ahí está. Súper. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Un poco de contexto, hemos visto presentaciones muy tecnológicas, las soluciones tecnológicas para las que nos precedieron. En este caso es más bien un tanto desde la óptica de nuestra empresa es de consultoría en ingeniería. Trabajamos al sector público, es una empresa mexicana, tenemos presencia en México, por supuesto, en Colombia y en Ecuador. Respecto de, comentamos con Camilo ilustrar algo acerca de la NOM 001 que pues ya no es recientemente, en marzo de este año se actualizó. Entonces, pues desde ese punto de vista va a ser un tanto esquemático. Me temo que para los mexicanos va a ser muy sencillo y tal vez para los de otros países esté un poco complicado Perdón, por las decisiones. para los chilenos, la NOM 001 es el equivalente al Decreto Supremo 90 en Chile. Ah, perfecto. Sí. Entonces, sin más, ruego su indulgencia. Estoy, por supuesto, a su disposición para cualquier tipo de preguntas y comentarios. Que vamos a ver así brevemente, en un breve contexto de saneamiento en México. Saneamiento en este caso, pues queremos ver no solamente el tratamiento de agua, sino queremos ver los subproductos, su disposición correcta, etcétera. La regulación técnica que tiene su precedente para lo que comentaba la NOM 001 de marzo de 2022, que fue cuando se actualizó, pues para mí es un ciclo de regulación, la regulación previa, pues tuvo una serie de resultados que vamos a verlos brevemente y en ese sentido la entiendo. Ahora, esa regulación técnica causó pues gran impacto, gran controversia, porque en realidad no se había podido cumplir a cabalidad y eso fue lo que motivó su actualización. Brevemente haremos algo respecto de la caracterización de la infraestructura en México, la situación que se tiene, un tanto cuantitativo como cualitativo, y pues el espacio, el nicho que podemos ver para la tecnología y la innovación, no solo en tratamiento, sino en todo sector agua. Entonces, continuando, bueno, como en otros países, partimos de una armazón regulatoria. Constitucionalmente hay un derecho al medio ambiente sano. En México, específicamente los municipios, somos una república federal, están a cargo del tratamiento y disposición de aguas residuales. Entonces, hay una normatividad que engarza que las descargas de aguas residuales deben satisfacer las normas oficiales mexicanas, la regulación técnica de la que hablaba. Los usuarios son responsables de prevenir la contaminación y de reintegrar las aguas en condiciones adecuadas y deben pagar por el uso de bienes nacionales, nuestras aguas nacionales, un concepto de México. Las aguas están bajo administración del gobierno federal a nombre de la nación como cuerpos receptores. Entonces, pues la descarga es verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor. Básicamente se tiene dos conceptos: las descargas municipales, es decir, las de las localidades,
incluyendo tal vez de industria que se abastezca y que emplee redes municipales de drenaje, alcantarillado y de saneamiento, o las descargas no municipales. Es un nombre así medio curioso, pero básicamente son usos autoabastecidos, tal vez fuera de las localidades, normalmente industria, pero pueden ser servicios como hoteles, etcétera. Aquí un breve ilustración del fantástico mapa que acaba de actualizar el IBES-GS respecto del ciclo del agua. Es una regulación técnica en el sentido de que para ciertos parámetros emite unos ciertos límites máximos permisibles por tipo de cuerpo receptor, establece una frecuencia de muestreo y unas fechas de cumplimiento. Entonces, en realidad era la expresión de un programa completo de control de la calidad de las descargas de aguas residuales, emitida en el 96, y pues tenía unas fechas de cumplimiento a partir del año 2000, 2005, 2010, tanto para descargas municipales como para descargas no municipales. Pues obviamente, pues con una cierta margen, pues para clasificar quiénes contaminaban más y quiénes contaminaban menos, que en principio tal vez más capaces de tratar sus descargas. Respecto de la infraestructura, tenemos que se generan 235 metros cúbicos por segundo, se colectan del orden de 215. Estos son datos numéricos. Veremos los datos, digamos, cualitativos en un momento. Se tratan 136 metros cúbicos, es el 63% del colectado. Son del orden de 2.500 plantas en el 2017, 2.800, casi 2.900 en el 2021. Y los tipos de procesamiento pues son los que se indican ahí. Básicamente, la gran mayoría son lodos activados y lagunas de estabilización. Recuerdo que estamos hablando de las municipales que se refieren a las localidades y que también pues son administradas en principio por los municipios. En el orden federal mexicano está la República Federal, las entidades federativas o los estados, nacionales digamos, y los municipios son el orden más pequeño, son del orden de 2.500 municipios los que tenemos en México. Por supuesto, esas 2.500 plantas son de muy diferentes tamaños. Tenemos una gran cantidad, un gran número de plantas muy pequeñas, son del orden de casi 2.000 plantas menores de 15 litros por segundo. Haciendo una segmentación al orden de 100 litros por segundo, vemos que el 90% de las plantas tiene tratan menos de 100 litros por segundo y ese 15% por volumen de la capacidad instalada de tratamiento. Las grandes plantas son del orden de 280, es el 10% digamos de las plantas, y pues por sus tamaños, incluyendo por supuesto a Totonilco, que ya platicó Denise, pues es el 85% de la capacidad instalada. Son plantas grandes y donde está el grueso de la población, por supuesto, están distribuidas a lo largo de la República. Hay la autoridad federal, la Comisión Nacional del Agua, pues en tanto entes públicos tiene, digamos, mayor descripción de los sistemas municipales. Los sistemas industriales llevan una suerte de lista tal vez un poco más, menos exhaustiva, simplemente del orden de número de plantas. Como pueden ver, se trata el 38% del caudal generado, es una cobertura baja, por supuesto. Tenemos el orden de 3.025 plantas operadas por esa industria autoabastecida, distribuida por toda la República. Y también pues tienen su propia tipo de procesamiento, es el secundario, ese que mayor en términos de número de plantas. Ahora, hemos visto los números, ahora yéndose un tanto más a lo cualitativo, si lo voy a describir de esa forma. El Programa Nacional Hídrico describió, pues, en los diagnósticos y también de ahí se derivaron objetivos y metas. Los problemas que tenemos en México: tenemos descargas sin tratamiento, tenemos contaminación difusa, los cauces en ocasiones están muy contaminados, lo cual es muy notorio en ciertas zonas urbanas que son atravesadas por cauces federales. Hay ciertas actividades que
contaminan con materiales persistentes, materiales bioacumulables y que de difícil remoción en principio. Eso es una descarga que me tocó ver cerca de Puebla, de las empresas textileras que se tienen por ahí. También las PETARs, las plantas de tratamiento de aguas residuales, son ineficientes, son grandes consumidoras de energía, no tienen el mantenimiento adecuado. Estamos hablando que esto se complica más para los pequeños operadores municipales, por supuesto, pequeñas plantas donde pues tal vez la capacidad institucional del municipio pues no le permite llevar a cabo una operación virtuosa, digamos, del ciclo del agua, y se manifiesta, por supuesto, en la falta de saneamiento. Se consideraban que había del orden de 820 plantas abandonadas. Se reconoce el programa hidráulico de eficiencias en la gestión. Hay muy poca verificación de descargas. Es cerca de Puebla, el río Atoyac atraviesa Puebla, y pues es evidente simplemente por el olor, la contaminación. Otras evidencias, resultado de nuestra propia actividad como consultores de estudios, pues se tienen ciertas debilidades encontradas en los organismos operadores municipales, la rotación de personal directivo y operativo, los equipos son obsoletos, la recuperación de costo en ocasiones no da ni para operación, mucho menos para reemplazo. Las condiciones iniciales para las cuales se diseñó el sistema de tratamiento, de saneamiento, pues ya han variado. Hay falta de mantenimiento, de rehabilitación y de reemplazo. Hay un estudio muy interesante del Instituto de Ingeniería de la UNAM, haciendo esa segmentación del orden de 0 a 100 litros por segundo. Hicieron una muestra aleatoria, 234 plantas. Encontraron un poco más de la mitad funciona. De esas que funcionan, la tercera parte funciona mal o regular, y dos terceras partes funcionan bien y muy bien. Entonces, de las plantas mayores, hay un estudio gemelo, comentaba el Instituto de Ingeniería del Politécnico Nacional, 262 plantas, no sabría asegurar que son aleatorias, me imagino que sí, la selección. El 82% funciona, son tal vez plantas mayores manejadas por operadores pues más estables, más capaces, y pues también hay ahí alguna segmentación entre que también funcionan. Las plantas pequeñas, el motivo principal de que no funcionan es el abandono, y abandono por en ocasiones los costos de operación, y estamos hablando de los costos energéticos. Las plantas grandes que no funcionan, pues es falla en operación por falta de capacitación, por algún detalle que no se tiene bajo control. El siguiente ciclo de regulación fue la norma. Se tomó en cuenta que se habían dado múltiples oportunidades para cumplir las fechas que se habían dado en la norma de 96. Entonces, para controlar mejor las descargas, la contaminación, se añadieron parámetros que reflejan mejor la contaminación, color verdadero y toxicidad. Se reemplazaron parámetros también porque se encontró que el DBO, que era uno de los principales parámetros empleados en la norma de 96, pues no reflejaba el nivel de contaminación. Entonces hay límites más estrictos, hay nuevos plazos para cumplir, y pues aquí empezamos ya con las implicaciones. La controversia fue, si no pudimos cumplir la de 96, ¿por qué pudiésemos cumplir la de 2021? Es lo que aducían algunos operadores. También eso implica, el cumplimiento de la 2021 implica una necesidad de evaluación y de reingeniería del saneamiento. Considerar, por ejemplo, los trenes de lodos que en ocasiones pues simplemente no se operaban o se dejaban de caer. Implica, a nuestro juicio como consultores, más reacio si cabe al tema de eficiencia energética y de cumplimiento de metas. Tenemos, por tanto, a nuestro juicio, espacio para nuevas soluciones, tal vez en nichos muy específicos. Es claro que el saneamiento, como lo podrán haber advertido, pues tiene múltiples aristas, ¿no? Estamos hablando de sistemas políticos, sociales, económicos, de diseño institucional,
que no necesariamente dan la mejor solución. Pero también hay espacio para la técnica, para el diseño, construcción y operación de infraestructura. La tecnología se expande, no sé si se democratice del todo, pero o para los fines que quisiésemos. Por ejemplo, hay un proyecto para verificación de medidores con envío de datos. Eso es algo que hace 10 años hubiese sido impensable. Entonces, empieza a haber ya ese empleo de la tecnología. La confluencia de sensores, comunicaciones e inteligencia artificial la hemos tratado ahorita o la estaremos tratando para saneamiento, pero influye en todo el contexto que, si se habrán dado cuenta ustedes, pues tenemos cambio climático, necesidad de resiliencia hídrica, seguridad hídrica, tenemos también sequías, fenómenos de sequías, tenemos necesidad de rescatar volúmenes a través del reuso, y pues tenemos una tipología que de repente se muestra ahí respecto de dónde puede incidir la inteligencia artificial a través de sensores. Simplemente analizar patrones y pues tomar las mejores decisiones. En el caso específico de, esta es mi última diapositiva, en el caso específico de saneamiento, para la infraestructura existente vemos pues la posibilidad tal vez de emplear los datos que ya se tienen. De repente hay plantas, tal vez no todas, pero sí algunas. Es claro que la tecnología es un medio necesario, tal vez no suficiente para incidir un buen ciclo de saneamiento. Hay reportes regulatorios, son trimestrales, pero bueno, también hay escala. También es posible en algún momento para infraestructura nueva interconstruir estas medidas para mayor eficiencia. Las ganancias de eficiencia es el principal argumento que vemos para el uso de la tecnología. Y pues la capacidad analítica para adaptarnos al cambio climático, mantener de manera predictiva, asegurar la seguridad hídrica, conservar fuentes mediante reuso y economía circular, y convertir a las plantas en lo que ya se consigue en otros lados, estaciones de recuperación de recursos y de generación de energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, sobre todo por el contexto que nos das de México. Es un gran desafío, pero también es una alegría ver que se esté tomando en cuenta la importancia de, bueno, tener una norma exigente, pero porque lo necesitamos. El paso siguiente es, bueno, como tú dices, implementarlo. Quisiera, antes yo tengo algunas preguntas, pero me pregunto si alguno de los todavía 53 asistentes que están por aquí tiene alguna pregunta para Jorge. Adelante, a sus órdenes. ¿No hay preguntas para Jorge? Yo creo que sí hay preguntas Yo para tengo Jorge. una pregunta, Jorge. Claro. Pero son muchas. Pablo Cazorla, acá de Remote Waters. Nosotros purificamos agua contaminada potable. Claro. ¿México tiene problemas de intrusión salina? Hablabas de mucha contaminación, reuso, ¿y en qué zonas ves tú que es donde está como el problema, donde se le está quemando la cabeza a las personas, por así decirlo? Perdón la traducción mala de inglés a español. No, no te preocupes. Pues mira, tenemos esa, digamos, tipología doble, ¿no? Municipales, pues en los grandes centros de población, por supuesto. De alguna manera, pues lamentablemente pudiésemos identificar ciertos patrones donde se resuelve el abasto y pues la descarga, pues eso ya como que ya se va por ahí, ya no se atiende del todo, etcétera, ¿no? Se confía en la remoción de la naturaleza. Industriales hay, donde está situada la industria, hay zonas industriales marcadas, en la laguna, por ejemplo, etcétera. También hay contaminación natural. Entonces, eso es parte de, el saneamiento es parte de una situación bastante compleja que tenemos con la gestión integral de recursos hídricos en México. Y otro tema que tocaste fue el de intrusión salina. Sí, por supuesto. Ciertos acuíferos han sido, costeros han sido sobreexplotados, se ha roto el equilibrio, digamos, que se tenía ahí, y pues tenemos lentes de intrusión salina, y eso es un problema interesante. Jorge, te preguntan por el chat desde ESVAL, que es la empresa prestadora de servicios de agua potable residual de la quinta región, donde está Valparaíso, el puerto, un importante puerto del Pacífico.
Nos pregunta si existe en la nueva NOM 001 alguna exigencia respecto a eficiencia energética que incentive la implementación de sistemas de gestión energética, como los que están en la ISO 50001. A mi entender, no. La norma se centra en parámetros, límites permisibles, ciertos cambios en los roles para los laboratorios, por ejemplo, la adecuación de los puertos de descarga para llevar a cabo los monitoreos que sean repetibles, pero como tal no hay una eficiencia energética. Ahora, no hay norma, pero creemos que parte del asunto del abandono, del, digamos, equilibrio de bajo nivel en el que operan estas plantas es justamente el gasto energético. En ciertos números que hemos visto en los activados, plantas 100 litros por segundo en adelante, pues claro, el gasto energético llega a ser 2/3 partes, 3/5 partes del gasto de operación. Entonces, eso es lo que los come. Jorge, Y a los lugares pequeños también. Sí, claro. a menos que si hay alguna otra pregunta del público, yo te tengo una última pregunta en honor al tiempo. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, Jorge, lo que te preguntar un poco en sintonía con lo que planteó Denise. Denise mencionó que ha visto que estas nuevas tecnologías están ayudando a lo que en Chile son los APR, que son los prestadores de servicio de agua potable rural, pequeñas plantas. ¿Cómo ves tú el potencial de apoyar a los servicios municipales o locales que incluso se encuentran, como tú dices, fuera de operación, gracias a nuevas tecnologías tanto de monitoreo de bajo costo como de control y operación? ¿Qué potencial ves? ¿Qué barreras ves para poder hacerlo? Es clara tu pregunta, Camilo. Mira, hemos hecho, en la empresa hemos tenido oportunidad de hacer diversos estudios sobre sistemas rurales. Entonces, en ocasiones hay una confluencia muy afortunada de diversos factores, y entonces hay tal vez apoyo del municipio, hay ciertos apoyos del Estado, hay una constelación de intereses que se junta y que permite. De otra forma, generalmente creo que los sistemas más pequeños habría que ver de qué forma. Se ha democratizado el acceso a la información. Cuando platicaba un tanto eso, Denise, me acordaba, por ejemplo, cuando hemos hecho recorridos a sistemas rurales, a sistemas comunitarios, les llamamos nosotros, de repente era más fácil vía el Facebook del sistema, ¿no? Entonces, en vez del teléfono o algo, entonces, pero eso también es por coincidencias. En ciertas zonas, por ejemplo, la pirámide de edades está invertida. Entonces, habría que ver cómo está la cuestión ahí, ¿no? Sí, la tecnología es un multiplicador de fuerza, pero al mismo tiempo, pues, no es la única aproximación, digamos, al problema. Súper, Jorge. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes de cerrar, solo preguntarles a Benja, Denise, si tienen alguna palabra final o algo que quieran comentar. Yo quiero dar las gracias por la invitación. Creo que esta instancia de los miércoles del agua, espero que se multiplique, que cada miércoles haya nuevos temas, haya nuevos panelistas. Me gustó mucho el formato, esto de que diversas empresas, tanto grandes, consolidadas como startups, pudiésemos estar en una misma mesa conversando con un objetivo en común. Así que eso se agradece. Muchas gracias, Denise. Benja, ¿hay Bueno, algo de que mi quieras? parte. Sí, bueno, agradecer la oportunidad también, como dice Denise, muy interesante tener esta oportunidad de compartir lo que hacemos y lo que pensamos al respecto. Y al respecto me gustaría dejar volando dos ideas, que es algo que me dieron vuelta mientras preparé mi presentación. Y una es que siempre que estamos hablando de entregar nuevas tecnologías, al menos en el caso de la distribución del agua, tenemos que tener siempre en mente la forma en la que los usuarios
utilicen su sistema actualmente y ir gradualmente adaptando la tecnología al uso que ellos le dan. No llegar con una solución muy radical inmediatamente porque va a ser difícil esa implementación. Entonces tratar de ir haciéndolo gradualmente. Creo que esa es una forma de que logremos penetrar mucho mejor con nuevas tecnologías en los usos actuales, que la forma de distribución del agua hoy en día se hace de la misma forma hace mucho tiempo, entonces para poder penetrar así hay que hacerlo muy, muy gradual. Y otra idea que me quedó dando vuelta es, y para que lo queden pensando en eso, cómo validan sus datos y cómo validan los outputs de los modelos que están ocupando. Háganse esa pregunta siempre, porque hay una frase que ocupamos harto en ingeniería que es garbage in, garbage out. Que si tú alimentas tus modelos con datos que no sirven, los resultados van a ser malos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y solo eso, en verdad, son dos ideas que creo que son importantes discutir. Quizás en otro momento, para otro webinar, lo volvemos a conversar. Muchísimas gracias, Benjamín. Yo simplemente quiero ser algo marquetero, invitarles a todos y todas a seguirnos en LinkedIn. Ahí les dejé el LinkedIn. Si entran a nuestro LinkedIn y ven los posts, van a ver los LinkedIn de MAP, de Xylem y de Captahidro para que los puedan seguir también. Y para quienes no hayan almorzado, buen apetito, porque yo tengo mucha hambre, me voy a almorzar ahora. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Chao, chao.